federal en 1.9 diarios, el más bajo del país, de los más bajos del país. Estábamos en lugar 17 a nivel nacional, y hemos convertido esta ciudad, después de 14 años, en el caso del Distrito Federal, en una de las ciudades más seguras del país, después de todo el mito que se hizo de la ciudad más insegura. Yo voy a hacer esto en el Estado de México de nueva cuenta y mejor. ¿Cómo? No solamente con el rediseño de las instituciones encargadas de combatir al crimen, sino delimitando con toda claridad cuáles son los eslabones de la cadena delictiva que han favorecido el cultivo y el desarrollo de la delincuencia organizada. Creo que el gran error en la estrategia de combate a la delincuencia en los gobiernos locales, independientemente de la discusión de los fueros, es que no se ataca fundamentalmente los delitos que llevan a la comisión de otra naturaleza más fuertes: el robo de vehículo, el asalto a transportista, el robo a transeúnte, el asalto a casa de habitación, que es competencia local y de dónde debe centrarse. Y el segundo aspecto, que es el fundamental, entender los problemas que causan este deterioro social y la delincuencia. Hay que crear empleo y hay que darle la oportunidad a la gente de que pueda salir adelante. A ver, sobre este tema, el control de confianza, nada más no me respondiste. No, yo creo que hay que hacerlo indudablemente, ¿sí?, en todos los niveles, no solamente de los cuerpos policíacos, sino también de los encargados de impartición de justicia, el Ministerio Público y los propios jueces. ¿Cumplir con los controles de confianza? Por supuesto. Y algo más, Denise. Mi propuesta está en que pongamos un observatorio ciudadano que vigile a detalle, paso a paso, todo lo que son la dignificación de la policía, su capacitación, el control de confianza, el cumplimiento de las metas y sobre todo los resultados que la gente está esperando de todo esto. Denise, yo voy a crear la Secretaría de Seguridad Pública, voy a duplicar el presupuesto en materia de seguridad pública, vamos a crear una policía especializada en tipo de delitos, por ejemplo, la policía especializada en materia de robo del transporte público, y también vamos a impulsar lo que será la licenciatura en policía e investigación. Respecto al control de confianza, totalmente de acuerdo, es necesario. Voy a construir 2 centros de control de confianza. No se ha hecho, ¿eh? Un detalle, Denise, en ese sentido. Los técnicos de polígrafo, finalmente el gobierno federal, y que bueno, la norma sí lo establece, no hay suficientes. No estoy responsabilizando ni al gobierno federal ni a los gobiernos de los estados, no los hay. Trabajemos unidos, trabajemos en equipo para que se tengan los suficientes técnicos en polígrafo y se apliquen a todos los servidores públicos, principalmente en materia de seguridad y procuración de justicia. Les quiero proponer esto. ¿Qué le dirían a ustedes? O pónganse en el lugar de un muchachito, un niño, tiene 11 años, ve que sus vecinos o sus hermanos se dedican al crimen organizado, los admira, ve que tienen coche, ve que tienen dinero, ve que tienen armas, que son respetados, y ese muchachito pues está creciendo. ¿Qué creen que tendría que ver o que él tendría que ver para que cuando llegue a los 13, 14 años, en lugar de unirse al crimen organizado y a la banda del lugar, opte por un trabajo honorable, cuando lo que ha visto es que su padre y su abuelo se han partido el lomo y no tienen absolutamente nada de rubial? Los niños, los jóvenes requieren de oportunidades, Denise, efectivamente, y por eso tengo propuestas muy concretas en materia de educación. Voy a hacer obligatoria la preparatoria para que ningún joven se quede sin estudiar este nivel. Voy a fortalecer la vinculación entre universidades y las empresas para que los jóvenes estudien carreras que realmente tengan aplicación. Vamos a rescatar espacios públicos para que los jóvenes tengan oportunidad de hacer ejercicio, de recrearse, pero también en el aspecto de los niños. Hablabas tú de 11 años, yo tengo una hija de 10 años y me veo en la familia, en las familias que tienen hijos de esta edad, pues nos preocupamos para que crezcan alegres, felices, y estos centros serán para la convivencia familiar de mis. Luis Felipe, en el lugar, ese muchachito, ¿qué tendría que ocurrir para que no se fuera con el narco? Tiene que ocurrir varias cosas. Primero, tenemos que reforzar en el tejido social la formación de valores cívicos que permitan, desde la formación de la niñez, ir teniendo valores que permitan resistir una fuerza enorme que tiene el crimen organizado de captar jóvenes con intención de progresar rápidamente, de hacer dinero pronto. Si desde la base de la formación en las escuelas no damos esta formación cívica que le dé vigor, fortaleza, estructura de ética personal a las personas, podemos hacer muchas cosas, podemos meter muchas técnicas, pero finalmente si no tenemos esa solidez interna pueden fallar las cosas. Pero además hay que generar oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo y sobre todo una perspectiva de realización en la vida diferente. Para eso yo tengo propuestas de crear fondos especiales para no solamente crear las preparatorias y los espacios de educación, sino un fondo de becas para estudiantes de preparatoria, para que nadie
falle en estudiar o deje y abandone la escuela preparatoria por razones económicas. Y un fondo de créditos beca para los chicos y chicas que quieran seguir la universidad y que por razones económicas se ven pensados a abandonarla. Y un tercer fondo, el fondo para la promoción de pequeñas y medianas negocios de los jóvenes del Estado de México, para que si no pueden estudiar o no quisieron estudiar, tengan también otra perspectiva de realización en la vida, iniciando un pequeño negocio, y ahí debe estar el gobierno, echándoles la mano con capacitación, fondeo y el seguimiento en las incubadoras de pequeños negocios de los jóvenes. Alejandro. La verdad que el asunto es muy complejo y muy sencillo a la vez. Hay que cambiar el entorno en la vida de ese niño, donde no es suficiente solamente darle la oportunidad de seguir estudiando, el apoyo en los útiles escolares, sino atacar el problema que ha llevado a este niño y a sus hermanos a la delincuencia, que es un gravísimo problema de desintegración familiar. Si nosotros analizamos el comportamiento delictivo en el Estado y el perfil de los delincuentes en la entidad, vamos a encontrar rasgos muy similares en los mismos. La mayoría viene de zonas marginadas, particularmente en las zonas urbanas, lugares desintegrados, donde se perdió la identidad ya con los factores que antes cuestionaban a la familia y a la comunidad. Ya no hay identidad con la iglesia, con la escuela, con el deporte, incluso con la familia. Y la identidad básicamente se da entre la banda y la calle. Y no como un factor negativo necesariamente la banda, porque la banda en muchas ocasiones da el cobijo y la solidaridad que debería dar la familia. Y lo que necesitamos es resolver ese problema que lleva a la desintegración familiar. ¿Cómo? Adicciones, deserción escolar, desempleo, embarazos muy tempranos de jóvenes adolescentes, que son los temas a atacar. Yo creo que tiene que haber una política integral específica para poder restituir la actividad que nuclee a la familia y pueda insertarse en la comunidad a partir de esta reconstrucción del tejido social que permite una cohesión. Sí espacio público, sí este tipo de medidas, pero hay que ver el problema de manera integral, porque hoy el problema que tenemos está fundamentalmente en la disolución de la vida comunitaria y en la desintegración de la vida familiar. Muy bien, rápidamente, adelante. Sí, yo siempre he comentado, Denise, que ante los problemas de inseguridad pública, ni las patrullas, ni los policías, ni las armas van a ser suficientes. Necesitamos un arma fundamental, que es la educación, la cultura, el deporte, y por eso celebro este encuentro para poderte platicar ahorita qué voy a hacer en este sentido. Y agrego un punto, Denis, si me permites. En todo esto se necesita una gran participación de la comunidad. Tenemos que abandonar el modelo del gobierno autoritario verticalista que se ha practicado en el Estado de México. Entonces, ¿es un asunto más de la comunidad o del gobierno? No, es gobierno y comunidad, juntos todos. Ese es el tema. Esto es lo que tenemos que ir. Y esta es la propuesta fundamental cuando hablo de gobierno ciudadano. Hablo de bajar al gobierno, trabajar con la comunidad, con las organizaciones, con las familias y construir entre todos la reconstrucción del tejido social. Una cosa rapidísima. En Sinaloa, el gobernador Maloa acaba de decir prohibidos los narcocorridos. ¿A favor o en contra de prohibir los narcocorridos? Totalmente de acuerdo. Respetar la decisión, claro. Alejandro. Yo no estoy de acuerdo en limitar ninguna de las libertades de los mexicanos. Por supuesto que hay que combatir la apología del delito en todas sus expresiones, pero no es a través de restricciones a los derechos y garantías de los mexicanos como se va a resolver. La mejor apología que existe al delito es la incompetencia y la ausencia de autoridad, el abandono del Estado que ha permitido que el crimen organizado constituya una base social de apoyo. Ese es el problema real, y eso no se va a resolver prohibiendo los narcocorridos, sino realmente desmantelando lo que permite hoy que el narcotráfico y el crimen organizado ocupen el lugar que debería estar cumpliendo plenamente la autoridad. Yo estoy de acuerdo en que haya toda la libertad para que se exprese lo artístico y que pueda haber estas expresiones. Pero, sin embargo, hay momentos especiales. Yo creo que el país está en un momento especial. Y ahorita podría haber en este tema un acuerdo prudente en el que, si esto está implicando un mayor fortalecimiento por apología del delito, el crecimiento de esta fenomenología, hay que hacer un esfuerzo. ¿O no? No, hacer un esfuerzo de autocontención, no de prohibiciones legales tajantes. Sí. Y reitero mi postura, pero debemos tomar o se deben tomar como gobierno acciones complementarias. Era la única pregunta, o sea, era sobre el narcocorrido. Les quiero plantear esta situación que ocurrió esta semana en la Ciudad de México. Un señor va en una calle, hay mucho tráfico, llega un hombre, lo asalta con una pistola, el que va manejando evidentemente le empieza a entregar todo, de un coche de atrás, un coche vecino, un señor, suponemos, dispara, mata a uno de los asaltantes, deja herido a otro más. ¿Se lo merecía, Alejandro?
Pues probablemente se lo merecía, indudablemente, pero nosotros no podemos permitir la justicia por propia mano, porque en primer lugar nosotros no somos igual que los delincuentes y tenemos que actuar de manera distinta y debemos exigir a la autoridad que cumpla con su responsabilidad fundamental, que es garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes. Luis Felipe, ¿se puede decir ante un caso como este, se lo van a pensar mejor la siguiente vez? Yo creo que la violencia no resuelve la violencia. La inseguridad debe fundamentalmente ser atendida por la autoridad, y lo que tenemos que hacer es reconstituir totalmente el respeto a la ley, el respeto a la autoridad en base a la reestructuración de los cuerpos policíacos y de este trabajo comunitario, para que estas tentaciones de hacerse justicia por propia mano no prosperen. Yo soy hombre de derecho, Denis, de leyes, y el Código Penal establece la legítima defensa. Si haciendo un estudio, un análisis detallado por parte de la autoridad procedía a la legítima defensa, que la ley lo apoye, la ley lo proteja, totalmente en contra de que se tome justicia por propia mano. Pero si la ley le da este apoyo, lo respalda, hay legítima defensa. Más bien hay que tomar acciones para evitar que esto suceda. A ver, vamos a otro tema. El Estado de México es una de las entidades, de las dos entidades más corruptas, con más actos de corrupción del país. Estos son datos de Transparencia Mexicana. Hay una suerte de tolerancia cultural, aparentemente, porque es muy distinta, digamos, está muy por encima de la media nacional el tema de la corrupción. Hay casos conocidos en los tres partidos, por supuesto en el PRI cito el caso de Montiel, su enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias, así se menciona. En el caso del PAN no se olvidan los presidentes municipales que al inicio de los gobiernos de Vicente Fox se pagaban hasta 400,000 pesos. Y en el caso del PRD está el asunto de Ciudad Nezahualcóyotl, hay también evidencias en este caso. Es decir, ninguno de los partidos queda. Yo les preguntaría a cada uno de ustedes, Alejandro, ya eres gobernador, es 16 de septiembre, y te toca acabar con las redes de corrupción que se sabe existen entre políticos, funcionarios y empresarios. ¿Qué harías? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y por qué crees que tú lo vas a lograr cuando muchos lo han intentado y no lo han logrado? Yo creo que se puede lograr. Y no lo hemos intentado, lo hemos logrado. Por ejemplo, vuelvo a mi experiencia en la gestión de gobierno del Distrito Federal, cuando identificamos una de las mafias más fuertes que operaban en la Secretaría de Finanzas, donde teníamos una fuga de alrededor de 5,000 millones de pesos de impuestos que pagaban los contribuyentes en la caja de la tesorería y que no se acreditaban a pesar de que se daba el recibo y el pago del derecho al ciudadano. Y ahí se hizo una intervención muy profunda, severa, de todo ese tipo de personas que están en una banda de crimen organizado, si lo desmantelamos. Aquí el asunto fundamental es no solamente actuar con mucha firmeza en estas fugas que tenemos de recursos derivados de la corrupción, sino también acabar con la impunidad. Y aquí también hay que establecer mecanismos de control y de confianza, en donde tiene que haber participación de los ciudadanos. Yo creo que la mejor forma para acabar con la corrupción es, en primer lugar, erradicar la impunidad. Hay que actuar con ética, con principios, poner el ejemplo, pero también sancionar penalmente de manera muy severa la corrupción de los funcionarios públicos. Uriel, son dos los estados donde más corrupción hay que decirlo, Estado de México y Distrito Federal. Uriel. Yo voy a hacer cero tolerancia en materia de corrupción en el Estado de México. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a crear una figura novedosa que sería la Contraloría Ciudadana, para que sea la gente la que esté vigilando a sus funcionarios de todos los órdenes de gobierno, el municipal, el estatal, el federal. Vale la pena referir que yo he sido un hombre que he apoyado siempre la transparencia, la rendición de cuentas. Siendo presidente de la Junta de Coordinación Política, impulsé una reforma junto con el resto de los diputados para que tuviese autonomía plena el Instituto de Transparencia del Estado de México. Así es que vamos a promover también una reforma para duplicar las penas a funcionarios corruptos. Muy bien, Luis Felipe. No solamente hay que trabajar en materia de la normatividad para generar una mayor transparencia y rendición de cuentas, no solamente hay que trabajar con mecanismos de vigilancia ciudadana, hay que dar el ejemplo. Y las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Y el gobernador es el primero que tiene que dar el ejemplo. Y el gobernador tiene que acabar, el nuevo gobernador del Estado de México, el gobernador Bravo Mena, tiene que acabar con la cultura que sembraron los viejos gobiernos priistas, en el que un político pobre era un pobre político.
Y ahí vino toda la perversión de la política en el Estado de México, que se ha convertido en un mal endémico, como bien lo reconoce el Instituto de Transparencia, y que es uno de los factores por los que la competitividad en el Estado de México está en sus más bajos niveles en toda la historia. Los empresarios, los inversionistas, lo que dicen en el Estado de México, no se puede, hay muchísima corrupción y reduce la competitividad del Estado. Por razones económicas y por razones éticas, tenemos que acabar con esa cultura de que el político